Es Catalina Cisneros y en esta ocasión voy a realizar lo que es la exposición para la certificación de experto en tecnología educativa. Soy de la ciudad de Quito, en Ecuador, y mi fraternidad actualmente es Rigel. El tema al cual yo escogí está dado por los tipos de estructuras iconográficas. Para la exposición de este tema hemos planteado lo que son los elementos del diseño gráfico, luego veremos los elementos iconográficos, las técnicas de construcción y los tipos de estructuras iconográficas. Empezaremos entonces con los elementos del diseño gráfico. En los elementos del diseño gráfico tomaremos en consideración lo que son lo simbólico, el grado de iconicidad, el icono, el sistema y los sistemas de iconos. Considerando que lo simbólico siempre parte de lo que el ser humano ve para compartir, ve con los ojos y los comparte como imágenes. El grado de iconicidad, en cambio, es la semejanza que hay entre la imagen o el realismo y lo abstracto. El icono es el signo principal de estas aulas que sustituyen todos los objetos que nosotros queremos representar. De esta manera nos ayuda a sintetizar la comunicación que tenemos de la imagen y en relación con el mensaje. El sistema. Los sistemas están relacionados entre sí. Estos pueden ser formales o conceptuales. En los sistemas de iconos, nosotros tenemos lo que son los sistemas de dimensión semántica, sintáctica y lo que son los elementos de dimensión funcional. Considerando que en cada uno de estos debemos hacernos preguntas muy importantes como en la dimensión semántica vamos a representar el mensaje con alguna imagen. En la dimensión sintáctica, en cambio, tenemos que ver qué elemento pertenece al mismo sistema. De hecho, todos estos elementos deben estar relacionados. Y en la dimensión funcional, la relación entre los iconos deben ser un contexto aplicado al usuario, es decir, que sea legible y entendible para el usuario. El siguiente tema serían los elementos iconográficos en el aula. Esto nos permitirá conocer cuál es la estructura que va a tener un aula. Basándonos inicialmente por los elementos de la identificación, que son parte de la fase presencia de la metodología PASIA. En este elemento de identificación nosotros vamos a considerar todo lo que es la imagen corporativa de la institución. Elementos operativos. Estos iconos, en cambio, se relacionan a las actividades o recursos que deben tener dentro en esta aula virtual, partiendo desde el bloque 0 hasta el bloque de cierre que se refiere en la metodología PASIA. Los elementos académicos van a ser iconos en los cuales vamos a encontrar nosotros todos los recursos y actividades que se han planteado para esta aula virtual, considerando que estos van a obtener contenidos de aprendizaje que se basan en la fase de alcance que tiene la metodología PASIA. Y los elementos de navegación, que son los iconos que nos permitirán regresar o ir hacia una cierta página de esta aula virtual. ¿Cómo vamos a construir estas aulas virtuales? Vamos a partir de dos técnicas, considerando que una técnica es un procedimiento para llegar a cumplir el objetivo que es tener el aula virtual. Se conocen dos técnicas, sin dejar de lado que hay más técnicas que se pueden considerar, pero entre las más usadas tenemos la de la migración, que es la construcción de un aula de primera generación, es decir, un aula de enlace,
en la cual se organizan los recursos y actividades y luego se adaptan estos recursos y actividades a la estructura iconográfica para obtener esta aula virtual. La explosión. Esta técnica se basa en netamente la creatividad del tutor. En esto, el tutor va a manejar el diseño del entorno virtual considerando una estructura visual completa de actividades y recursos sin tener contenidos dentro de estas actividades y recursos. ¿Por qué se da esto? Esta técnica se da ya que puede existir varias opciones o varias versiones de contenidos en este tipo de aulas virtuales y estos contenidos se irán actualizando permanentemente. Siguiendo con el punto, vamos a ver los tipos de estructuras iconográficas, que es lo que compete el tema principal de esta exposición. Partiremos de la estructura iconográfica lineal, que sería usada en aulas virtuales con contenidos prácticos o técnicos que se desarrollan fuera del aula virtual, es decir, que sus iconos estarán siempre relacionados con contenidos de páginas web externas que brindan información a la parte académica de esta aula virtual. Aparte tenemos las estructuras iconográficas secuenciales. Esto permite que el estudiante pueda ir desde una fase teórica a una fase experimental. Es decir, que él tendría que ir secuencialmente realizando actividades o revisando los recursos para poder pasar de esta fase práctica a la experimental, como se explicó. La estructura iconográfica o lineal. Esta estructura iconográfica o lineal se refiere a roles de juegos pedagógicos para el desarrollo del conocimiento. Es decir, que van a permitir actividades completamente en desorden y los estudiantes tendrán que ser los que tienen en este juego mantener las instrucciones de cada uno de los elementos operativos para llegar al conocimiento final. La estructura iconográfica angular. Este tiene un alcance académico de desarrollar de desarrollar destrezas tecnológicas o informáticas. Los elementos que se encuentran en esta aula angular dominan en el aula y, además de eso, hacen que permiten que exista una distracción en el estudiante de tal manera que él tome más atención en su formación académica. Estructura iconográfica fragmentada. Esta estructura pues limita los elementos de identificación y los académicos. Se sugiere usar estos elementos de identificación con efectos visuales, multimedia, animaciones o visiones. Y por último, vamos a hablar sobre la estructura iconográfica metafórica, donde la navegación de los contenidos académicos sobrepasan todos los elementos de identificación. Estas aulas tienen roles metafóricos y los contenidos requieren de mucha atención de los estudiantes, especialmente cuando se generan actividades grupales. Considerando todas estas estructuras iconográficas, he dado por terminada mi exposición de lo que se refiere a los tipos de estructuras iconográficas de aulas iconográficas. Agradezco mucho su atención. Hasta una próxima oportunidad.